acceso. Ambiente saludable. Buenos hábitos de vida. Medellín Ciudad Saludable. Hola, bienvenidos, buenos días, gracias por acompañarnos en Medellín Ciudad Saludable. Este miércoles 17 de abril a las 3:30 de la tarde en Plaza Mayor Exposiciones y Convenciones, el alcalde Aníbal Gaviria va a entregar las unidades móviles de salud a la comunidad. Esta es una estrategia, una más entre muchas otras, para acercar la promoción de la salud, la prevención de la enfermedad a las comunidades, especialmente a las comunidades vulnerables, es decir, a las comunidades que más necesitan que la salud, que la promoción y la prevención se acerque. Por eso unidades móviles, por eso la Alcaldía de Medellín, con el liderazgo de la Secretaría de Salud, quiere llegar hasta los rincones, a todos los rincones de la ciudad, de las comunas, que son 16 de los 5 corregimientos, para llevar el servicio de salud y para acercar esta promoción y esta prevención. Repito, próximo miércoles, 3:30 de la tarde, el alcalde Aníbal entrega las unidades móviles de salud. Doctora Beatriz, buenos días, ¿cómo está? Buenos días. ¿Cómo amaneció hoy? Muy bien, gracias a Dios. ¿Y usted? No, muy bien, aquí con muy buena energía, feliz, muy contento en este jueves. Bueno, eso está muy bien, buenos días para todos. Se acerca el fin de semana, mañana viernes, le recuerdo a usted, a los televidentes, que mañana originamos Medellín Ciudad Saludable a las 11 de la mañana desde el corregimiento San Antonio de Prado. Vamos a estar ahí en la centralidad, en el parque, tal vez frente a la Casa de Gobierno o al ladito de la sede de Metrosalud. Vamos a estar, y lo digo pues no solo para recordarlo, para invitarlos, sino para que usted que está en San Antonio de Prado, que es televidente de Medellín Ciudad Saludable, o que está por ahí por Itagüí o tal vez en La Estrella, pues vaya y nos acompañe, por allá nos encontramos en el parque y hasta conversamos un ratico. Mañana entonces con el tema de la cirrosis. Sí, así es, Felipe. Hoy vamos entonces a hablar sobre el Parkinson, y es importante saber que el Parkinson es una enfermedad crónica neurodegenerativa que afecta el sistema nervioso motor, el sistema motor, y que tiene muchos síntomas. Entre ellos los principales son el temblor, que se puede presentar en las manos, en las extremidades inferiores, en la mandíbula, en la cara, que también además se acompaña de rigidez de muscular, sobre todo en el tórax y en las extremidades, de un desbalance o una inestabilidad postural en el cuerpo en general, y además disminución de los movimientos en general. Entonces hay que tener en cuenta que se afecta el sistema motor, que además si no se trata a tiempo, entonces la persona empieza a presentar otro tipo de alteraciones, como pérdida del olfato, no pueden caminar, no pueden hablar, no pueden inclusive escribir de manera normal, que además no solo están estos síntomas motores, sino que también empiezan a presentarse otro tipo de alteraciones a nivel de salud mental, como la depresión, incapacidad para laborar, para realizar las actividades que normalmente se realizan. Hay trastornos del sueño, estreñimiento, y pues obviamente se altera por completo la calidad de vida del paciente. Tocamos ese tema hoy, doctora Beatriz, porque precisamente el 11 de abril, es decir, hoy, 11 de abril, jueves, se conmemora a nivel mundial el Día de la Lucha contra el Parkinson, o más que de la lucha, del conocimiento, de la sensibilización frente a los efectos serios que tiene el Parkinson en las personas y en la población mundial. Es una conmemoración que se hace a propósito del natalicio del doctor James Parkinson, que fue tal vez el primero que empezó a trabajar el tema y que él en su momento llamó parálisis agitante. De esa manera comenzó el doctor Parkinson, James Parkinson, a estudiar, a acercarse a la enfermedad, a conocerla de cerca, a detallarla, y por eso, producto de ese trabajo serio, juicioso, responsable que hizo el doctor Parkinson, es que esta enfermedad se denomina de esta manera. Una enfermedad que aqueja, según los cálculos más conservadores, a 1 de cada 1000 personas. El asunto es que vienen haciendo nuevos estudios que determinarían y que demostrarían que esa cifra se queda corta frente a las realidades, convirtiendo este mal de Parkinson o esta enfermedad de Parkinson en la segunda enfermedad neurodegenerativa en las personas mayores, porque especialmente se da en personas mayores. Así es, Felipe, se da principalmente en personas mayores de 50 años, pero cada vez se está constituyendo en una enfermedad de salud pública y se está presentando a
a más tempranas edades, alrededor de los 40, 45 años empiezan a presentarse síntomas, además teniendo en cuenta que los últimos estudios han demostrado que 10 o 20 años antes de hacerse el diagnóstico de la enfermedad ya se han empezado a vislumbrar, a darse cuenta, como a manifestarse algunos de esos signos y síntomas que hacen parte de la enfermedad. Por eso es una enfermedad de salud pública, que se constituye de salud pública y que además es un desafío grande precisamente para los médicos y para los pacientes y sus familias, porque no es fácil de diagnosticar, es de progresión lenta. Entonces, si pudiéramos de pronto diagnosticarla a tiempo, es más fácil el tratamiento y además pues evitar como la progresión de sus síntomas y de sus manifestaciones y de sus complicaciones, pero como es difícil diagnosticarla, entonces se está convirtiendo en un problema de salud pública. La edad promedio, decía usted, afecta principalmente a personas mayores de 50 años. La edad promedio de inicio son los 60 años, pero tiene usted toda la razón. Se ha descubierto que entre un 5 y un 10% de los pacientes están presentando enfermedad de Parkinson antes de los 40 años. Eso es lo que se denomina el Parkinson precoz y que tiene pues un poco alarmados, o digamos se ha convertido en un reto para los especialistas y los neurólogos, los especialistas del tema, en determinar esto por qué se está dando. Y esos orígenes, aunque la documentación reciente habla de multicausalidad, pues históricamente primero, hace algunos años, estaba prácticamente descartada la transferencia genética, pero unos estudios recientes están indicando que allí hay un elemento que hay que considerar y que se está evaluando que personas con Parkinson en este momento que la han padecido es porque también han tenido unos antecedentes familiares. En ese sentido, en ese tema de dónde viene, por qué se da, hay elementos bien interesantes que yo creo que lograremos hoy conversar con el neurólogo invitado. Así es, Felipe, vamos a desarrollar el tema con nuestro invitado del día de hoy, pero antes de hacerlo pasar, quiero mencionar algunos mitos que hay con respecto a la enfermedad y que es importante tenerlos en cuenta. Las personas que sufren de Parkinson o quienes no la sufren, pero que tienen un familiar cercano que la padezca, piensan que todos los pacientes que tienen Parkinson presentan temblor. Lo otro es que no van a volver a caminar y ya veremos que con algunos ejercicios sí podemos recuperar un poquito de esa movilidad, que no tiene ninguna solución ni tratamiento. También vamos a desmitificar esto, vamos a preguntarle al neurólogo que nos acompaña el día de hoy qué hay de nuevo en cuanto al tratamiento para el Parkinson. Lo otro es que no existe un único tratamiento que sería en este caso pues el medicamento, sino que también además hay otras formas de prevenirlo y además de combatirlo un poco, y que siempre es hereditario. Con respecto a lo que usted decía, Felipe, también antes se creía que no, ahora hay unos últimos estudios que ya también nos explicarán de qué manera influye o no la herencia familiar en el desarrollo de la enfermedad. Pero es que esos mitos, doctora Beatriz, se consolidan mucho en el desconocimiento que la población en general tiene de la enfermedad de Parkinson. Y si uno evalúa realmente el conocimiento de las comunidades, no solo en Colombia, sino en el mundo, pues todavía nos falta muchísima ilustración en ese sentido. Es por eso que están surgiendo organizaciones no gubernamentales, corporaciones, fundaciones que están trabajando el tema. En Colombia hay unas muy interesantes. Por ejemplo, si ustedes quieren acceder a un poco más de información a propósito de este tema que desarrollamos hoy en conmemoración del Día Mundial del Conocimiento del Parkinson, pueden ingresar a www.parkinsoncolombia.org. Se las voy a repetir, aunque también sé que la vamos a poner por ahí sobre la barra en un ratico, www.parkinsoncolombia.org. Esta es una entidad especializada que está trabajando el tema para que se conozca y está generando soporte, rehabilitación y mejoramiento de la calidad de vida, no solo de los pacientes, sino también de las familias, porque la enfermedad tiene un impacto muy negativo sobre la calidad de vida de los pacientes y los acompañantes de las personas con enfermedad de Parkinson. Así es, Felipe, y siempre desde Medellín Ciudad Saludable queremos hacer la invitación precisamente para que no solamente como hoy con respecto al Parkinson, sino con respecto a todas las enfermedades tengamos una conciencia, seamos corresponsables y además no estigmaticemos a los pacientes que tengan X o Y o determinada enfermedad, sino que por el contrario nos documentemos, entendamos y apoyemos, si son nuestros familiares o si son nuestros vecinos o nuestros amigos, nuestros pacientes, bueno, todas las personas. Entonces el tema es de crear conciencia y ser corresponsables. Le tengo, doctora
Beatriz, antes de hacer la pausa institucional, dos datos que son importantes para el tema, pero antes recordarles que lo más importante de Medellín Ciudad Saludable es la participación de ustedes. Hoy hablamos de la enfermedad de Parkinson. Si tienen alguna consulta, alguna pregunta, algún comentario, lo pueden hacer marcando la línea 441-2100, participando en redes sociales, en Twitter, @saludmedellín, en Facebook, Medellín Ciudad Saludable. Los dos datos son: uno, para nuestro contexto local metropolitano, la Fundación Alianza, Fundalianza, calcula que en el Valle de la Aburrá hay un poco más de 17.000 personas afectadas con trastorno del sistema nervioso central. Y la otra estadística es una estadística mundial que me parece importante, y es que según la Organización Mundial de la Salud, los trastornos neurológicos, y ahí estamos hablando desde la epilepsia, el Alzheimer, los accidentes cerebrovasculares, hasta los dolores de cabeza, afectan hoy a poco más de 1.000 millones de personas en el mundo. Esa cifra representa una séptima parte de la población mundial, entonces vemos que el impacto y la prevalencia es bastante alta, doctora Beatriz. ¿La pausa? La pausa, Felipe, y recordemos el teléfono 441-2100 para que al regreso nos tengan sus preguntas. ¿A qué me va a invitar mañana cuando estemos en San Antonio para almorzar? Sí, Felipe, almorzar. Eso, qué bien. Pausa y volvemos, 441-2100. Este jueves 11 de abril tendremos una emisión especial de La Movida porque vamos a celebrar el Día Mundial de la Educación Vial. Gestores pedagógicos, los guardas infantiles y parte del equipo de trabajo que constantemente diseña las estrategias y todas las campañas preventivas para que todos lleguemos bien a nuestras casas y sigamos haciendo de Medellín un hogar para la vida. No se pierdan entonces la emisión de nuestro programa en directo desde el Parque Biblioteca La Quintana, porque en Telemedellín aquí te ves. Son tantos años de recorrerla, de vivirla, de sufrirla, de amarla, de tratar de comprenderla. Y en ese empeño quiero involucrarte a vos. Los miércoles de 9 a 10 de la noche vamos a hablar de nuestra Medellín en Operación Ciudad. Telemedellín cuenta con un espacio para el debate, una hora para el análisis y la opinión, expertos y analistas nacionales e internacionales, un espacio para incentivar la participación ciudadana. Debate abierto, una cita con la información. Soy Carlos Andrés Pérez y los seguiré acompañando todos los jueves a las 9 de la noche en Debate. Solo por Telemedellín, aquí te ves. La enfermedad de Parkinson es un trastorno neurodegenerativo que produce el desgaste de las neuronas pigmentadas de la sustancia negra, el lugar del cerebro en el cual se controlan los movimientos musculares. Estas neuronas son las encargadas de la sintetización de la dopamina, un neurotransmisor que les envía señales con el fin de ayudar a controlar el movimiento. Cuando estas células del sistema nervioso se degeneran y comienzan a morir, la producción de dopamina disminuye, trayendo como consecuencia la alteración en la regulación de las principales estructuras cerebrales implicadas en el control del movimiento. La causa de la muerte progresiva de estas neuronas todavía se desconoce. Sin embargo, en las personas que padecen esta enfermedad antes de los 40 años se le atribuye un origen genético. El Parkinson, al ser un trastorno motor progresivo, puede comenzar con síntomas sutiles como un leve temblor en una extremidad o una ligera sensación de que una pierna o pie está rígido y se arrastra.
La falta de expresión facial, el parpadeo lento y la postura encorvada son otros síntomas de esta enfermedad. A medida que el Parkinson se hace más avanzado, los pacientes pueden presentar dificultad al caminar, hablar y realizar otras tareas simples. Aún no se ha descubierto la cura para este padecimiento, sin embargo, existen tratamientos que pueden ayudar a controlarlo. Si usted o uno de sus familiares presenta estos síntomas o tienen sospecha de que lo padece, es importante que acuda al médico para que le realicen los exámenes pertinentes. Estamos viendo esta información que nos sintetiza esos elementos que son importantes a la hora de considerar el tema que desarrollamos hoy en Medellín Ciudad Saludable, el Día Mundial de la Enfermedad de Parkinson. Hoy vamos a hablar de ese tema aquí en el programa. Doy una miradita rápida al Facebook para revisar que tenemos. Enfermedad de Parkinson, tema de hoy, publicamos hace un ratico. La salud de nuestros niños es primero, jornada de vacunación gratuita para niños, 27 de abril, mucha atención, de 8 de la mañana a 5 de la tarde. Se los estaremos recordando, esta jornada para nuestros niños, 27 de abril, y la otra jornada de vacunación por la salud de tu bebé, recuerden, es hasta el 31 de mayo para mujeres con 21 o más semanas de embarazo, 444-8844. Doctor Omar Buritica, neurólogo, bienvenido, buenos días, gracias por acompañarnos. Gracias por la invitación. Trabaja con el Instituto Neurológico de Antioquia, también con el Hospital Pablo Tobón Uribe, y está acá para atender las inquietudes de ustedes, los televidentes. Doctor Buritica, buenos días, bienvenido y gracias por acompañarnos. Bueno, y para empezar esta conversación le damos la bienvenida a Claudia Gómez desde Marinilla. Buenos días. Buenos días, doctora. Adelante. Doctora, a mí me dio una tromboflebitis en un pie y después como que se me fue un coagulito al cerebro. A mí me operaron y yo quedé cuadraplégica. Yo ya ahora me muevo por todo con un caminadorcito, pero resulta de que hay veces de que me coge y los pies me tiran, la cosa más horrible, y me voy al suelo. Y otra cosa, que siento las piernas, de las piernas para abajo, entumidas. Y yo no sé qué es eso. Y me mantengo con muchos nervios. Cuando quedo sola, entonces me coge como unos nervios y no sé ni qué hacer. Yo fui donde el médico y me hicieron, me tienen en tratamiento, pero el doctor lo que me dice es que yo, cuando me hicieron esa operación, yo quedé cuadraplégica y que ya he revolucionado mucho porque ya me estoy moviendo en un caminador, pero yo me mantengo como muy triste por no poder caminar como de un todo. Muy bien, Claudia. Gracias, gracias por la llamada, doctor Buritica. Pues estamos ante un cuadro neurológico de una supuestamente enfermedad cerebrovascular de tipo trombótico debido pues a lo que le pasó y explicó ella. Y hay secuelas motoras que van con una buena rehabilitación, va mejorando algunos aspectos de la vida diaria. Esto no está relacionado con la enfermedad de Parkinson. Se le aconseja pues a la oyente es que esté muy de la mano con el médico, con el rehabilitador, para ver las posibilidades de su rehabilitación. Muy bien, doctor Buritica, contémosle por favor a los televidentes en qué consiste la enfermedad de Parkinson y además qué es el sistema motor. Bueno, la enfermedad de Parkinson es una enfermedad neurodegenerativa en un sitio del cerebro llamado sustancia nigra, es un sitio allí en el cerebro, en la profundidad del cerebro, que se va perdiendo esta capacidad de producir una sustancia llamada dopamina. Estas células se van muriendo y obviamente no van a producir más dopamina. La falta de esta sustancia no es capaz de producir la función que necesita para modular el movimiento. El movimiento en sí se produce en una parte que se llama la corteza cerebral. La corteza cerebral allí produce el movimiento. Se produce un movimiento burdo que con las conexiones que tiene esa corteza
con profundidades del cerebro, con varias estructuras allí y en otros sitios, le dan ese sentido del movimiento, esa fineza del movimiento. Y esta parte del cerebro, llamados núcleos basales, que es donde interviene la dopamina, le da esa modulación al movimiento. Entonces empieza a fallar estos circuitos y a producir las diferentes manifestaciones en la enfermedad de Parkinson. Preparando el programa, doctor Buritica, me sorprendió mucho, y no sé si usted alcanzó a verlo cuando lo conversábamos al comienzo del programa con la doctora Beatriz, el origen de la enfermedad. Y ese debate académico, científico, si tenía elementos genéticos, si había allí una transferencia genética, si es el proceso mismo de envejecimiento. ¿De dónde surge la enfermedad? ¿Qué dice hoy la teoría y qué han logrado determinar ustedes que trabajan el tema? En toda la historia de la enfermedad de Parkinson siempre ha tenido varias hipótesis, digámoslo así, del origen de la enfermedad de Parkinson. Unas fueron al principio del siglo pasado, como la población estaba más rural, se sospechaba que de pronto factores ambientales como contactos con pesticidas, con herbicidas, con consumo del agua de estos pozos que contienen muchos minerales, era la causante, pero después la población se trasladó a las ciudades y seguía la misma frecuencia de la enfermedad, la misma prevalencia, entonces se dejó de lado esta teoría. Después empezaron que algunos elementos tóxicos en sí en el sistema nervioso que precipitaban reacciones químicas de oxidación dañaban las células. Después empezó el auge genético. Con esto del genoma y todo esto, ya se encontraron algunos genes marcadores que con sus mutaciones pueden producir enfermedad de Parkinson, pero es la minoría de los pacientes. Siempre se ha considerado, a pesar de todas estas teorías, que la enfermedad de Parkinson, la gran mayoría son esporádicas. Todavía no se conoce en sí el origen. Tiene varios aspectos que si se confluyen, causas ambientales, causas genéticas y la parte de funcionamiento del cerebro pueden producir esta enfermedad, pero la parte genética es la minoría hasta el momento. Puede que en el desarrollo del genoma podamos descubrir más genes que puedan desarrollar la enfermedad de Parkinson. Nos llama desde Santa Mónica Estela Arias, bienvenida. Gracias, muchas gracias por el programa. Doctor Omar, yo soy una paciente de tratamiento psiquiátrico y entre el tratamiento el doctor me tiene tomando haloperidol 7 gotas en el día. Él me sirve mucho para los tics nerviosos que tengo en la cara, pero siento miedo porque he oído decir que el haloperidol produce Parkinson. ¿Usted qué me puede decir, doctor? Muchas gracias, Estela. Doctor. Con respecto a esto, hay que tener en cuenta que la enfermedad de Parkinson tiene unos síntomas característicos que también los puede presentar o los puede dar algunas medicaciones o con el influjo de algunas medicaciones, especialmente psiquiátricas. Hay algunas medicaciones psiquiátricas que actúan bloqueando la dopamina en el cerebro y pueden producir algunos síntomas parkinsonianos. No quiere decir que vaya a desarrollar una enfermedad de Parkinson, simplemente es que por el influjo de la medicación pueden aparecer algunas características parkinsonianas que llamamos, sería un parkinsonismo secundario a medicación, y esto es que puede presentar temblor, lentitud, rigidez. Es importante que esté muy vigilante el paciente con el médico, ya sea el psiquiatra o el neurólogo, para mirar y detectar, tan pronto aparezcan estos síntomas, mirar a ver si manipula la dosificación o si le cambia la medicación o cualquier cosa, pero es importante estar en comunicación con el médico tratante. Doctor Buritica, ¿qué tan frecuente es el Parkinson en nuestra sociedad, en nuestra ciudad, y además qué grupos etarios afecta más? Bueno, la población, siempre se ha dicho que los mayores de 60 años tienen una posibilidad entre el 2 y el 3% de presentar enfermedad de Parkinson. Esto es en forma global, esto es igual en todo el mundo, por encima de los 60 años, pero no quiere decir que por debajo de los 60 años no de Parkinson. Se ha considerado siempre ese límite de 60 años, es un límite arbitrario, pero hemos visto que en personas jóvenes también se pueden presentar la enfermedad de Parkinson. La gran mayoría es por encima de los 60, pero hay pacientes que se presentan por encima de los
por debajo de los 60, incluso por debajo de los 40 años. 441-2100, @Salud Medellín en Twitter y Medellín Ciudad Saludable en Facebook. También recuerden, la Secretaría de Salud y sirve a este programa, tiene un correo electrónico, secre.salud@medellin.gov.co. Ayer, doctora Beatriz, al final del programa, comienzo de la noche que lo hicimos en la tarde, algunos televidentes me abordaron a preguntarme la línea amiga. Es una línea de servicio para el tema que estamos trabajando ayer precisamente de salud sexual y reproductiva en los adolescentes. ¿Me recuerda la línea, por favor? Ahí los televidentes también la pueden ver en pantalla. Claro que sí, 444-4448. No se les olvide, para temas de salud mental, salud sexual, salud familiar, prevención del consumo de drogas y muchos otros elementos. Cuando tengan inquietudes, esta es una amiga. Es una línea telefónica, pero al marcar esa línea telefónica, detrás de ella, contestando esa línea, hay un equipo interdisciplinario muy especial de la Secretaría de Salud de la Alcaldía de Medellín para atenderlos y orientarlos con toda confianza. Cualquier inquietud, obviamente relacionadas con estas materias de la promoción de la salud, prevención de la enfermedad, nos llaman y con gusto los vamos a atender. 444-4448, sigue en pantalla la línea. Doctor Buritica, con la respuesta que me dio ahorita al factor de dónde viene, de dónde surge la enfermedad de Parkinson, se me genera una gran inquietud y una gran preocupación, y es si el tema, pues ahí falta todavía resolver un poco más el origen. ¿Cómo hacemos para la prevención? ¿Es posible prevenir la enfermedad de Parkinson o, dadas las características de la enfermedad, estamos abocados a padecerlo si nos tocó sin poder evitarlo? Exactamente. O sea, no hay forma de prevenir la enfermedad de Parkinson. Dicho coloquialmente, el que le dio, le dio. O sea, no hay forma ni de parar la enfermedad. Hasta el momento no hay tratamiento curativo ni preventivo para la enfermedad de Parkinson. El tratamiento que disponemos hoy en día es de manejo sintomático. Esto quiere decir, si hay temblor, pues hay medicación para disminuir el temblor, lo mismo para mejorar la rigidez y la lentitud del paciente, pero desafortunadamente no contamos todavía con tratamiento curativo para la enfermedad. Muy bien, le damos la bienvenida desde López de Mesa a Julián Vélez. Buenos días. Buenos días. Adelante. Doctor, tengo una preguntita. Yo sufrí un aneurisma hace un año, un aneurisma cerebral. Y yo estoy tomando quetiapina y sertralina. ¿Qué tan adictivas son esas drogas para seguirlas tomando? Muy bien, gracias Julián. Doctor Buritica. Bueno, en realidad son tratamientos crónicos en que si el paciente se siente bien con la medicación tiende a prolongar el uso. Estas medicaciones no están pues dentro de las adictivas, pero como les digo, si el paciente necesita estas medicaciones, tiene que ser un tratamiento crónico, esto quiere decir a largo plazo. Ya se lo definirá el médico tratante qué tanto tiempo necesita tomarla, y hay formas de desmontar todas estas medicaciones de uso crónico, o sea, de tanto tiempo, sin alteración, pues sin alterar la salud del paciente. Pero estas no están dentro de las en sí catalogadas como adictivas. Doctor Buritica, existen 4 manifestaciones clínicas, síntomas que caracterizan el Parkinson. La pregunta es, ¿cuáles son y si en todos los pacientes se presentan? Porque hay un mito en que ahorita lo decíamos al principio del programa, y es que todas las personas que tiemblan creen que tienen Parkinson, y además si todas las personas que tienen Parkinson tiemblan. Bueno, esto es importante aclararlo. El diagnóstico de la enfermedad de Parkinson es netamente clínico. Esto es que no hay ningún examen que llamamos paraclínico, examen ya sea de radiografías, de estas imagenologías o examen de sangre que nos diga tiene enfermedad de Parkinson. Es simplemente el interrogatorio bien llevado del médico con un examen neurológico adecuado. Con esto nos da el diagnóstico, tenemos que hacer el diagnóstico. ¿Qué miramos ahí? De acuerdo a consensos internacionales hay características para hacer el diagnóstico de enfermedad de Parkinson, y esto es una presentación asimétrica, siempre empieza por uno de los dos lados, independiente, pero siempre empieza asimétrico, y tiene que reunir lentitud, que llamamos bradicinesia, es una lentitud en los movimientos, es el síntoma más cardinal, es el síntoma más importante, la lentitud. A esto se le suma el temblor,
un temblor característico que es de reposo, es mientras el paciente está entretenido, viendo televisión, conversando, el paciente está temblando, ¿sí? Y la otra característica es la rigidez, ¿sí? Ya con cualquiera de estos, la lentitud más el temblor o la rigidez, ya podemos hacer el diagnóstico de enfermedad de Parkinson. Hay un cuarto elemento que es el trastorno postural, o sea, las caídas fáciles, pero esta característica aparece ya más tardíamente en la enfermedad de Parkinson. Las principales son las tres que mencioné al principio. Y la mayoría de los pacientes con Parkinson tienen temblor, pero no todos los Parkinson cursan con temblor. El 80% de los Parkinson cursan con temblor, pero hay un 20% que es solamente la lentitud y la rigidez, que no cursan con temblor y también es enfermedad de Parkinson. Y una aclaración importante, no todo temblor es Parkinson, porque el temblor, de las características que les comento, tiene que acompañarse de los otros elementos para poder hacer el diagnóstico de la lentitud o de la rigidez. Esa pregunta, doctora Beatriz, y esa respuesta, doctor Buritica, me sirve mucho para compartir con todos las respuestas que nos dieron los televidentes, los ciudadanos de Medellín cuando los consultamos, cuáles son los síntomas que pueden indicarle a una persona que está padeciendo, que está sufriendo de Parkinson. Los síntomas del Parkinson son como cuando uno coge las cosas tiembla, tembleque en las manos. Yo puedo, por herencia, puedo sufrir Parkinson porque mi papá sufrió Parkinson. Que tiembla mucho. Muchas veces no es capaz de sostener un vaso, un pocillo o algo por el estilo porque se le cae. Convulsiones, ¿cierto? A uno le dan convulsiones, ataques y no tiene estabilidad sobre las funciones motoras. El temblor en las manos, en el cuerpo. Que da tembladera, sí, que da mucho movimiento en cualquier parte del cuerpo. Los síntomas del Parkinson, la gente empieza con los movimientos no coordinados de los miembros de las manos, de los pies, no tiene estabilidad, no buena movilidad. Tembladera, pérdida de la memoria, cosas por el estilo. Creo que es como una dificultad motriz que se produce en las manos. Doctor Buritica, pues la mayoría de las personas están ubicadas en lo que significa el Parkinson, aunque 2 o 3 mencionaron también pérdida de la memoria. ¿Esto hace parte del Parkinson o obedece a otra patología, por ejemplo el Alzheimer o en las personas mayores de edad, entonces la demencia senil? ¿Qué diferencia hay? En general hay personas que tienden a confundir entre Alzheimer y enfermedad de Parkinson. La enfermedad de Parkinson en sí siempre se ha creído que no tiene un compromiso de memoria ni de alteraciones cognitivas, pero hoy en día con las herramientas que tenemos, evaluaciones neuropsicológicas completas, sí podemos decir que tiene algunas alteraciones cognitivas, sobre todo en las funciones ejecutivas, esto es de realizar y de resolver problemas de la vida diaria. Pueden tener algunas alteraciones, pero no cursan con demencia. Hay algunos Parkinson que sí, que dentro de su evolución se comprometen tanto que pueden interferir e incluso cursar con demencia, ¿sí? Pero todos los Parkinson son muy individuales. La gran mayoría se preserva mucho. La parte, como les digo, es una alteración cognitiva leve, pero pueden desarrollar esas pérdidas, pero en épocas más tardías. Sí. Otro síntoma, doctor Buritica, que es muy común y uno lo ve en los adultos mayores cuando van al consultorio, es el temblor en las manos. Tampoco podemos entonces confundir que las personas que están en esta etapa de la vida, cuando tengan temblor, tienen que desarrollar necesariamente un Parkinson. No, hay otra entidad que es relativamente más frecuente que la enfermedad de Parkinson, que es el temblor esencial. Es el mal pulso que en ocasiones la gente no consulta, toda la vida pues con su mal pulso. Con los años puede aumentar un poco más ese temblor e incluso aparecer el temblor que les explicaba de reposo y confundir al paciente y a los médicos
y pensar en una enfermedad de Parkinson. Como les dije, si se detecta un temblor de estos y si el paciente está consultando por un temblor de estos, es importante mirar las otras características mencionadas a ver si podemos hacer el diagnóstico. Como les dije, no todo temblor es enfermedad de Parkinson, puede ser un temblor esencial o un temblor de acuerdo a lo que esté tomando. Hay que revisar, las personas mayores tienden a tomar muchas medicaciones para otras enfermedades que tienen, entonces hay que revisar todas estas medicaciones si producen o no temblor y pueden simular un Parkinson o un parkinsonismo, pues sería en este caso. Entonces hay que revisar en los pacientes todo este tipo de antecedentes para antes de decir tiene una enfermedad de Parkinson, ¿correcto? Saludemos en el municipio de Bello, en el barrio Niquía, a Hugo Restrepo. Hola, Hugo. Buenos días, ¿cómo están? Muy bien, Hugo, gracias, bienvenido. Bueno, mira, para hacer una preguntita al doctor, lo que pasa es que constantemente, pues, me dan muchos dolores de cabeza y son muy seguidos y son casi que diario, para ver si de pronto, o sea, no sé si de pronto a futuro eso pueda ser una causa o un motivo para uno adquirir cierta enfermedad. Muchas gracias. Hugo, yo tengo dos preguntas. Primero, ¿cuántos años tienes? 35. ¿Desde cuándo se te están presentando esos dolores de cabeza? No, pues si te digo que llevo varios años con eso y he ido al médico y nunca me han mandado un tratamiento, nunca me han dicho pues como algo concreto y entonces de verdad que eso a mí me asusta. ¿Con qué están relacionados los dolores de cabeza? ¿Haciendo actividad física, con algún alimento? ¿Qué lo puede desatar en ti? Ay, mira, no, es más que todo pues, no sé si de pronto puede ser producto del estrés, del trabajo o de pronto porque soy un poco más bien obeso. No sé en qué influirá pues ese... ¿Te han hecho controles de colesterol y triglicéridos? Sí. ¿Y cómo están? Pues me han salido muy bien, pues últimamente me hice unos exámenes de triglicéridos y colesterol y no me salieron pues afectados. Pues miraron que los tenía normal, los tenía en un punto bueno. Pero sin embargo, no sé si también de pronto puede ser de la presión, como te dije anteriormente, la obesidad, el estrés que uno maneja, no sé, entonces quisiera tener una orientación al respecto. Claro que sí, gracias por llamar, Hugo. Muchas gracias, buen día. Ahí están todos los elementos. Pues para el oyente es importante, ya que tiene ese dolor de cabeza desde muchos meses o años, es importante consultar al médico porque igual todo el interrogatorio que le estabas haciendo es importante que el médico haga este interrogatorio, lo complete más en un consultorio, además de un examen neurológico para determinar la causa de ese dolor de cabeza o descartar alguna anormalidad que se tenga en el sistema nervioso central, que se descartará con algunos exámenes para tranquilidad del paciente y ahí sí se puede ofrecer un tratamiento adecuado para el dolor de cabeza. Doctor Buritica, ahorita en la anterior respuesta que me dio, usted mencionó el parkinsonismo. Cuéntenos por favor de qué se trata. El parkinsonismo es algo que se tiene en cuenta cuando se reúne todas esas características. Y todavía no estamos seguros si es una enfermedad de Parkinson o no. ¿Es un falso diagnóstico? No tanto falso diagnóstico, sino que tiene características, tiene temblor, tiene lentitud, entonces dice uno, bueno, puede ser una enfermedad de Parkinson, pero hay que descartar de todas maneras, como son diagnósticos clínicos, hay que descartar otro tipo de enfermedades que pueden simular una enfermedad de Parkinson. Entonces necesitamos algunos exámenes de laboratorio, algunas imágenes para después decir si efectivamente está en el curso de una enfermedad de Parkinson. Doctor Buritica, se me ocurre en este momento pensando en la menopausia que hay también un periodo premenopáusico. ¿Se puede decir que con el Parkinson existe entonces este parkinsonismo como un periodo pre o no necesariamente quien tenga parkinsonismo va a desarrollar el Parkinson? No, generalmente el parkinsonismo, como les había mencionado, incluso con la oyente anterior que estaba tomando medicación y que le da miedo de pronto desarrollar algún tipo de parkinsonismo, es por lo mismo. El parkinsonismo es que no es exactamente una enfermedad de Parkinson, sino que puede ser precipitada por algún elemento que esté en contacto, como medicación o alguna otra cosa.
Entonces, hay que hacer la diferenciación primero que todo. Si después de estudiar ese parkinsonismo vemos que no hay ningún otro elemento, ya podemos decir, bueno, sí tiene una enfermedad de Parkinson. En los últimos años se ha tratado, hay muchos estudios de evaluar síntomas premonitorios de la enfermedad de Parkinson y se ha encontrado que alteraciones olfatorias, alteraciones gastrointestinales, depresión y alteraciones durante el sueño pueden en un 25%, si reúne todas estas características, pueden a futuro desarrollar una enfermedad de Parkinson, pero todavía no está estandarizados los criterios como para decir, estas personas que tienen esas características o alteraciones van a desarrollar una enfermedad de Parkinson. Sí, apenas es un 25%. Necesitamos más estudios y que a futuro nos pueda decir a ciencia cierta, sí, si aplicamos esta escala o aplicamos este método diagnóstico podemos predecir la enfermedad de Parkinson. Pero agregando a esto, si de todas maneras predecimos si va a tener una enfermedad de Parkinson, todavía no contamos con la terapéutica suficiente como para decir vamos a detener la enfermedad de Parkinson o vamos a parar la enfermedad de Parkinson o a curarla. No, todavía no tenemos esa posibilidad. De todas maneras, tenemos que asistir al curso natural de la enfermedad y a ofrecerles los tratamientos que le había mencionado sintomáticos, como para mejorarle la calidad de vida al paciente. Saludamos a esta hora a Judith, que está en Buenos Aires. Hola, Judith. Muy buenos días. ¿Cómo amaneció, doctor Buritica, la doctora Beatriz y don Felipe? Buenos días. Doctor, vea, yo quisiera hacer una preguntita, pero muy abuela de pájaro, como dice el cuento. O sea, ¿la artritis reumatoidea tiene algo que ver con el Parkinson o es una cosa muy diferente o son familiares? No, es una enfermedad totalmente diferente. La artritis reumatoidea es una enfermedad reumatológica del campo de esta área y son alteraciones inmunológicas que producen esta afección, pero en nada se relaciona con la enfermedad de Parkinson. Algunas enfermedades neurológicas son más prevalentes, tienen más incidencia en ciertas comunidades, afrodescendientes, personas blancas, comunidades asiáticas. En el caso de la enfermedad de Parkinson, ¿ocurre o no, o es algo generalizado, doctor Buritica? Sí, lo que se tiene es que no respeta ni raza, ni condición social, ni ubicación geográfica. O sea, a todo el mundo le puede dar. Ni sexo. Ni sexo también. Condición económica, tampoco. Tampoco. Por parejo. Vamos a hacer la pausa institucional, regresamos a la parte final de Medellín Ciudad Saludable. Hoy conmemoramos el Día Mundial de la Enfermedad de Parkinson. De eso estamos hablando, todavía hay algo de tiempo para recibir las llamadas y los comentarios. 441-2100, ya volvemos. Para la fundación. Buenas. Bien, ¿y usted? Permiso. Dale, que eso se va acostumbrando con a medida que va caminando más. Y a la hora de dar el paso las tira. ¿Listo? Listo. Hace 6 años mi vida cambió y gracias a la misma vida llevo una vida normal y plena. Soy víctima de una mina antipersonal, tengo una prótesis y con esta prótesis doy unos pasos muy firmes, pasos vencedores, gracias a mucha gente que me colaboró. ¿Quién dijo que todo está perdido? Yo vengo a ofrecer mi corazón. Son tantos años de recorrerla, de vivirla, de sufrirla, de amarla, de tratar de comprenderla. Y en ese empeño quiero involucrarte a vos. Los miércoles de 9 a 10 de la noche
Vamos a hablar de nuestra Medellín en Operación Ciudad. Este es uno de los acuarios más grandes de Sudamérica de agua dulce. Todos estos animales que vemos acá son de Colombia. Mañana la emisión de Medellín Ciudad Saludable la haremos desde el Parque del Corregimiento San Antonio de Prado, por allá los esperamos. Quiero recordarles que en www.medellin.gov.co, que es el portal de ciudad, portal de la Alcaldía de Medellín, en la franja inferior hay unos iconos de radio institucional, periódico institucional y televisión institucional. En televisión institucional están todos los programas, bueno, los que llevamos hasta el momento de Medellín Ciudad Saludable, los de agosto, los del año pasado y los de este año, para que consulten y recuerden los temas que hemos desarrollado. 441-2100. Doctor Buritica, dijimos, y usted también lo repitió, que hay muchos factores o características que influyen en el Parkinson, como la depresión. ¿De qué manera se afecta la salud mental de estos pacientes? Claro, lo que pasa es que hay que considerar que es una enfermedad crónica, que marca la condición de vida. El paciente, con toda la información que se maneja en internet, en televisión, las películas que se hacen sobre estas enfermedades, se ven reflejados ahí y obviamente van a tener una respuesta depresiva o angustiada hacia la enfermedad, ¿sí? La enfermedad de Parkinson puede cursar con depresión y de hecho, como les dije anteriormente, una persona que nunca ha tenido depresión y que empiece a tener una depresión y con las otras características y al final termina en una enfermedad de Parkinson, uno retrospectivamente puede decir si fue un síntoma pre-Parkinson, digámoslo así, ¿sí? Pero el estado de ánimo influye mucho en la enfermedad y en todas estas enfermedades de movimientos anormales va a influir mucho, toda vez que cuando se presenta alteraciones en el cambio de ánimo, irritabilidad, estrés, los síntomas empeoran, pero no quiere decir que empeore la enfermedad, sino que los síntomas se hacen más notorios, o sea, tiembla más si está irritado, si está ansioso, esperando una llamada, destapando un regalo, en cualquier condición, o sea, los síntomas empeoran, pero si está tranquilo, los síntomas están en su estado dentro de lo normal, ¿correcto? Entonces no quiere decir que es una enfermedad nerviosa, sino que es una enfermedad susceptible a los estados de ánimo para aflorar los síntomas. De hecho, uno en el consultorio trata de distraer al paciente o de hacer alguna maniobra para exacerbar los síntomas y poder uno evaluar adecuadamente a los pacientes. Recibamos la última llamada por hoy, porque por supuesto el consultorio mañana vuelve a abrirse a las 11 de la mañana en San Javier. Beatriz Mejía, buenos días. Muy buenos días. Bienvenida, Beatriz. Mire, yo puedo hacer unas preguntas. Somos dos personas, ¿cierto? Mi madre y yo. En este momento yo tengo problemas depresivos, ¿cierto? Como él dijo sobre el costo. Tenemos dolores musculares y nos impiden mucho para la caminada. Entonces yo quisiera saber cómo son los síntomas del Parkinson y a ver si me puedo poner a manos del médico lo más ligero que pueda. Muy bien. Gracias, Beatriz. Bueno, esa preocupación es muy válida, tiene una cantidad de síntomas generales, de dolores musculares, todo esto. Es bueno que se haga ver de un médico, que no dé espera, sino consultar a su médico. El médico, como les digo, con el interrogatorio y la evaluación, ya optará por remitirla, ya sea al neurólogo o al internista, de acuerdo a lo que encuentre, pero es importante que no deje avanzar lo que tiene, porque después va a ser más difícil los tratamientos.
A propósito de eso, doctor Buritica, déjeme hacerle una de las últimas preguntas porque ya se nos acaba el tiempo para desarrollar el programa Medellín Ciudad Saludable. Ante la imposibilidad de prevenir la enfermedad, ¿hay algunos síntomas iniciales? La doctora Beatriz al comienzo decía que ya hay casos de padecimientos 10, 20 años antes. ¿Hay algunos signos, algunos síntomas que le permitan a uno evaluar que posiblemente o que está en vía de padecer la enfermedad y de esa manera logre uno retardarla un poco, por lo menos empezar a mejorar la calidad de vida antes de estar inmerso en la enfermedad? No, en realidad no hay, como les decía, no hay nada preventivo. Entonces, si presenta algunos síntomas que hacen sospechar que a futuro puede desarrollar una enfermedad de Parkinson, tampoco hay una medicación que digamos vamos a retardar o vamos, no, el curso de la enfermedad es progresivo, se trate o no se trate. O sea, pero recordemos esos síntomas, por favor, que le alertan y le advierten a uno. No, los síntomas para el diagnóstico son los que hemos hablado de lentitud, temblor, rigidez y más tardíamente el trastorno postural. Ese es para hacer el diagnóstico. Como habíamos dicho, en resumen, para signos premonitorios que se está hablando hoy en día es depresión, trastornos gastrointestinales, alteraciones en la olfacción y alteraciones del sueño. ¿Sí? Pero no son concluyentes. No todo el mundo que tenga esto quiere decir que va a tener Parkinson, entonces se van a preocupar y van a, pues, a tirar la casa por la ventana. No, no. Esto tiene que, bueno, si tiene una alteración del sueño, ponerse en manos del neurólogo o de su médico. Él sabrá interpretar todas estas alteraciones. No quiero decir, y no que quede en el ambiente, que todo el que tenga alteración en la olfacción, que la alteración en la olfacción puede ser por una gripa o por alguna cosa, o alteraciones gastrointestinales, que una diarrea la puede tener cualquiera. Entonces no quiere decir que por tener este problema gastrointestinal voy a tener una enfermedad de Parkinson. No, esos son estudios poblacionales que se han hecho y se han encontrado estos síntomas, pero no son aplicables todavía a la población. O sea, todavía no tenemos unos signos de alerta, o sea, si empezó la enfermedad. Empieza con temblor o con la lentitud o con la rigidez en forma simétrica. Pero igualmente se detecta esto, se hace el acompañamiento del paciente, se determina cuál es el mejor tratamiento de esos síntomas que están presentando y se hace el seguimiento durante toda la enfermedad. Doctor Buritica, tenemos claro que no hay tratamiento específico para el Parkinson, pero sí quisiera que nos contara en cuanto a la alimentación, en cuanto a los ejercicios, de qué manera se puede acompañar al paciente y además, pues durante el programa usted ha ido aclarando algunos mitos que yo mencioné al principio, pero quisiera que en cuanto al manejo del Parkinson nos aclarara este tema. Uno lo ve en el consultorio, llegan los pacientes y le preguntan a uno por medicamentos que ni siquiera están aprobados por el INVIMA y por muchas otras fórmulas mágicas. ¿Son ciertas? ¿No? ¿Qué es lo que de verdad se debe hacer con el Parkinson? Bueno, lo que tenemos es que en realidad no hay un tratamiento curativo, como les he dicho, es curativo, pero hay tratamientos sintomáticos, o sea, para el temblor, para la rigidez, y los mejora mucho, y eso es lo que se les ofrece al paciente. En realidad, los medicamentos que están reglamentados por el INVIMA son las opciones que hay en todo el mundo. De pronto en alguna otra parte habrá otro, pero son muy similares a los que tenemos, o sea, no hay pues por qué pensar que aquí no han traído la última medicación. Hay unas, con respecto a la dieta, hay unas creencias que el chocolate, que algunos otros productos no se pueden consumir. No, el paciente puede consumir lo que quiera, no hay ningún problema en la dieta para un paciente. Lo que sí se advierte es con la toma de medicación. La medicación levodopa, cualquiera de sus presentaciones, esa sí no se puede asociar a los alimentos, porque los alimentos, sobre todo los que contienen altas cantidades de proteínas, inhiben la absorción de la levodopa, o sea, de la medicación, entonces no va a haber muchos efectos o va a disminuir el efecto de la medicación. Entonces hay que advertirles, y el médico siempre le advierte, cuando va a utilizar la levodopa, utilizarla siempre con el estómago vacío. De resto hay otros mitos con respecto a los tratamientos que ofrecen por ahí, de embriones de pato, de multivitamínicos, de energizantes, y en realidad no hay absolutamente nada de eso que sirva. Sí, esto no es cuestión de deficiencia de vitaminas ni de deficiencia nutricional.
es un problema de degeneración de una parte del cerebro. Se ofrecen también hoy en día trasplantes de células madre, aplicación de células madre, implantación de células madre. En el mundo, en los laboratorios que están desarrollando estas terapias, todavía ni han sacado a la luz pública experimentación en humanos. Y se han ofrecido estas alternativas en nuestro medio. Entonces es para alertar a los pacientes que ese tipo de tratamientos no es válido hasta el momento. Puede que a futuro se logre establecer la terapia de células madre, pero en el momento en los centros reconocidos y serios no están ofreciendo esta terapia. ¿Sí? He tenido pacientes que me han consultado porque en X parte del país le están ofreciendo cirugías de células madre para la enfermedad de Parkinson y esto es un engaño verdaderamente. Lo otro que preguntaba la doctora Beatriz es la actividad física, fortalecer músculos, ¿eso mejora la movilidad, la resistencia? Indudablemente, o sea, como complemento en el buen vivir del paciente, en la calidad del paciente. O sea, no es que porque haga ejercicio voy a prevenir a que me siga avanzando la enfermedad, no, la enfermedad sigue avanzando, pero como la enfermedad altera la parte motora, el ejercicio le da elementos, sobre todo los de estiramiento, le da elementos como para manejarse, para moverse en su ambiente el paciente. Doctor Buritica, muchas gracias. A ustedes por la invitación. Muy amable por acompañarnos esta mañana de Medellín Ciudad Saludable. Doctora Beatriz, gracias. Entonces mañana nos encontramos en San Antonio de Prado. Y vamos a hablar sobre la cirrosis. Los esperamos entonces a las 11 de la mañana. Vuelve a abrirse este consultorio de 11 a 12 mañana en San Antonio de Prado, en el parque. Quienes estén por allí nos puedan acompañar. Allá los esperamos para hablar de cirrosis. Que tengan un buen día en este jueves.